El 29 de julio de 2008, Susan Powell, madre de 2 hijos, grabó un video en el que mostraba los bienes que tenía en su casa de Utah, por si acaso le ocurría algo. This is me, July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Es posible que el video se haya grabado por consejo de su abogado, quien temía que el esposo de Susan, Josh, pudiera intentar vender algunos de sus bienes más valiosos. En los años previos a los ahora infames videos, el matrimonio de la pareja había estado sometido a una gran tensión. Durante la grabación, Susan deja entrever que las cosas no habían estado nada tranquilas entre ella y Josh en los últimos años. This is all stuff bought in a year or less through Home Depot on my credit. Josh bought a lot of stuff and then he had to bankrupt it. And then he bought a little bit more on my credit. There's a nice lamp. These are things to roll wood with. And I had necklaces too. I don't know where those are. I just got in a rage, as you can see, and broke this. There's duds and pearls and opals in there. Broke this and threw all my DVDs and made a mess. Because he was angry at me. This was about a year or 2 back. Aunque Susan había consultado a un abogado especializado en divorcios para separarse de su esposo, en 2009 seguían viviendo juntos, casi 1 año y medio después de que se grabara el video. La mañana del 6 de diciembre de ese año, Susan fue a la iglesia con sus 2 hijos, tras lo cual recibió la visita de una vecina. Al salir de su casa alrededor de las 5 de la tarde de esa noche, Josh supuestamente se llevó a los 2 hijos de la pareja, Charlie y Braden Powell, a acampar en medio de una tormenta de nieve a un campamento en el Pony Express Trail. Según Josh, Susan se quedó en casa porque estaba cansada. La historia cuenta que al día siguiente, la familia y los amigos de Susan denunciaron su desaparición cuando sus 2 hijos no fueron llevados a la guardería. Cuando Josh regresó de la supuesta acampada con sus hijos, afirmó que se había ido la noche anterior. Su esposa había estado durmiendo plácidamente en casa, y él no tenía idea de lo que le podría haber pasado. Tras registrar la casa de la pareja en Utah, la policía no encontró indicios de delito. Sin embargo, las cosas se volvieron cada vez más extrañas a medida que avanzaba la investigación. Dentro de la caja de seguridad de Susan en el banco donde trabajaba, la policía encontró un testamento escrito a mano en el que Susan afirmaba que Josh había contratado una póliza de seguro de vida por valor de $1 millón a su nombre unas semanas antes. De manera inquietante también escribió: "Si muero, puede que no sea un accidente". Aproximadamente 10 días después de que ella desapareciera en circunstancias misteriosas, las autoridades también descubrieron que Josh había presentado la documentación para retirar dinero de una cuenta de jubilación y fue declarado oficialmente sospechoso en el caso. Curiosamente, la familia y los amigos de Susan informaron de que Josh nunca pareció mostrar un interés genuino en encontrar a su esposa durante las labores de búsqueda. A pesar de la gran cantidad de pruebas en su contra, Josh Powell nunca fue acusado formalmente en relación con la desaparición de su esposa. Durante la investigación, la policía interrogó a los 2 hijos de la pareja, pero fue difícil obtener información útil de ellos debido a su edad. Mencionaron que Josh se había llevado a Susan con ellos en su viaje de campamento la noche de su desaparición, pero también hicieron afirmaciones descabelladas, incluida la acusación de que habían llegado al campamento en avión. Esto hizo imposible utilizar sus declaraciones como evidencia de que Josh era responsable de la desaparición de Susan. Poco después de que Josh y sus 2 hijos regresaran a su estado natal, Washington, las autoridades determinaron que no era seguro que Braden y Charlie vivieran con su padre. En medio de la investigación, Josh perdió la custodia de los niños. Aquí es donde las cosas tomaron un giro extremadamente inquietante. El 5 de febrero de 2012,
Más de 2 años después de la desaparición de Susan, una funcionaria de servicios de protección infantil llevó a los 2 niños a la casa de Josh para lo que se suponía que sería una visita supervisada. Inmediatamente después de su llegada, Josh la dejó fuera de la casa y acabó con la vida de sus 2 hijos y la suya propia, prendiendo fuego a la casa con gasolina. Si su comportamiento durante las fases iniciales de la investigación ya era sospechoso, los crímenes indescriptibles que Josh cometió aquel día de 2012 fueron una confesión de culpabilidad tan clara como se puede esperar en un caso como este. Tras el trágico incidente, la policía comenzó a investigar al hermano y al padre de Josh, de quienes sospechaban que sabían más sobre el caso de lo que dejaban entrever. Aunque tenían pruebas sólidas que sugerían que Michael, el hermano de Josh, lo había ayudado a ocultar el cuerpo de Susan, la investigación llegó a un punto muerto cuando Michael también se quitó la vida en 2013. Más de una década después, el padre de Susan ganó una demanda de $100 millones contra el estado de Washington por negligencia y por no proteger a los 2 niños que se suponía que estaban bajo la custodia del estado. Donó una gran parte de la indemnización a una organización benéfica que apoya a sobrevivientes de violencia doméstica. Casi 15 años después de su desaparición y del asesinato de sus 2 hijos, la gente sigue reuniéndose cada año en Puyallup, Washington, la ciudad natal de Susan, para presentar sus respetos y honrar su memoria. El último video que grabó Susan, en el que documentaba sus bienes, recibió mucha más atención después de que todo hubiera sucedido. En retrospectiva, el video se percibe de una manera mucho más inquietante. Los comentarios de Susan, como "estoy grabando esto por si acaso pasa algo", hacen que uno se pregunte si ella sabía que su esposo era capaz de hacer algo tan horrible mientras ella filmaba. A lo largo de los años, el padre de Susan ha recibido avisos sobre posibles lugares donde podrían estar enterrados los restos de su hija, incluyendo minas abandonadas en Utah y otros lugares aislados. Lamentablemente, todas las pistas han resultado ser falsas alarmas, y es muy poco probable que los restos de Susan sean encontrados alguna vez. Amber Tuccaro era una mujer de 20 años perteneciente a las Primeras Naciones de Canadá, originaria de Fort McMurray, Alberta. En agosto de 2012, voló desde Alberta al Aeropuerto Internacional de Edmonton y reservó una habitación de hotel con su hijo de 1 año y una amiga para unas breves vacaciones. Esa noche, entusiasmada por el viaje, decidió ir sola a la ciudad haciendo autostop. Desde entonces, nunca más se la volvió a ver. Cuando Amber no regresó al hotel al día siguiente, su amiga llamó a su madre, quien inmediatamente se comunicó con la Real Policía Montada de Canadá. Poco después de que Amber fuera declarada desaparecida, las autoridades revisaron sus registros telefónicos y descubrieron que había recibido una llamada mientras estaba en compañía de un hombre no identificado. La grabación es bastante inquietante, especialmente porque fue la última vez que se la escuchó con vida. Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north of Beaumont. Yo, where are we going? Just No, this is a... Are you f***ing kidding me? You better not be taking me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Yo, we're not going into the city, are we? we're going. No, we're not. Yes. Then where the f*** these roads going to? 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street. 50th Street. East, right? East. Over town. Bravo. South. En la grabación, se escucha la voz del hombre que conduce tranquilizando a Amber y asegurándole que van en la dirección correcta, pero ella no parece convencida y está claramente muy angustiada. El 28 de agosto, la policía hizo pública la conversación telefónica, pero no inició una investigación formal hasta más de un mes después de que Amber fuera reportada como desaparecida. Lamentablemente, cuando la madre de Amber presionó a la policía para que ayudara a encontrar a su hija, la desestimaron, diciendo que Amber probablemente solo estaba de fiesta y que aparecería pronto.
Trágicamente, el 1 de septiembre de 2012, apenas 4 días después de que se diera a conocer el audio de la inquietante conversación, un grupo de jinetes encontró los restos de Amber en una propiedad rural cerca del condado de Leuk. Uno de los aspectos más frustrantes de este caso es la falta de profesionalismo con la que la policía canadiense manejó la desaparición tras solo un mes de búsqueda. Amber fue retirada de la lista de personas desaparecidas basándose en una serie de avistamientos sospechosos, no confirmados y anónimos en Edmonton. A su madre le tomó un mes volver a incluirla en la lista. Para cuando la volvieron a incluir en la lista, los policías negligentes habían cometido el imperdonable error de destruir accidentalmente sus pertenencias, que podrían haber servido como evidencia después de que fueran recuperadas de su hotel. A lo largo de los años, algunas mujeres se han presentado afirmando conocer la identidad del hombre de la grabación. Todas acusan al mismo hombre, a quien las autoridades dicen haber investigado, pero no ha sido declarado sospechoso. Hace unos años, otro hombre se presentó afirmando que el hombre de la grabación era su padre. Se trata de un ciudadano estadounidense sin estatus legal en Canadá, que ha estado viviendo en un rancho en el área metropolitana de Edmonton. Si se le da crédito al testimonio del hombre, su padre también es responsable de varias otras desapariciones y muertes misteriosas que han ocurrido en la zona en los últimos años. Uno de los aspectos más inquietantes de la grabación es la falta de sinceridad que se percibe en la voz del hombre, lo cual queda claro cuando Amber le pregunta si está seguro de que van a la ciudad, y él responde con un "por supuesto" extremadamente poco sincero. Por supuesto. También es inquietante cómo la policía manejó el caso de principio a fin, y muchos sospechan que la causa de su gestión poco profesional del caso fue el racismo contra la mujer indígena. Esperemos que algún día tengamos una explicación de lo que le sucedió a Amber Tuccaro esa noche, pero por ahora, el caso sigue siendo un misterio inquietante. El 8 de septiembre de 2015, Tim, un hombre de Mounds View, Minnesota, se puso en contacto con la policía y denunció la desaparición de su amigo Henry McCabe, de 32 años, un inmigrante liberiano que trabajaba como auditor en el Departamento de Hacienda. Según Tim, Henry había asistido a una barbacoa organizada por un amigo llamado Emanuel ese mismo día y se había ido alrededor de las 11 de la noche para ir a un club nocturno. Tras entrevistar a los dos conocidos que habían estado con Henry en el club nocturno Pavlitsky's de Spring Lake la noche de su desaparición, la policía se dio cuenta de que se enfrentaban a un caso complicado. Según estos conocidos, Henry había bebido mucho esa noche y al salir del club alrededor de las 2 de la mañana, supuestamente le pidió a William, uno de los conocidos con quienes estaba, que lo dejara en una gasolinera cercana. Después de que William lo dejara allí, ¿quién pensó que era extraño que Henry hubiera rechazado su oferta de llevarlo a su casa en lugar de a una gasolinera cualquiera? Henry llamó a su esposa poco después de las 2:20 de la mañana. En palabras de su esposa, Henry parecía bastante desorientado durante la llamada. Hacia el final de la conversación, ella llamó a uno de los amigos de Henry y le pidió que fuera a buscar a su esposo. Aunque el amigo no contestó, los últimos 2 minutos de la conversación entre Henry y su esposa quedaron grabados en el buzón de voz de este. El contenido de la conversación es bastante inquietante.
Es casi imposible distinguir ninguna de las palabras del audio, y la mezcla de gruñidos, gemidos y gritos hace que sea difícil saber qué pensar de la grabación. No hace falta decir que el mensaje de voz es bastante inquietante. Casi parece que los gritos provienen de alguien a quien están atacando, pero obviamente no podemos saberlo con certeza. Esa misma noche, otro conocido llamó a Henry y más tarde le dijo a la policía que parecía como si Henry se hubiera metido en una pelea con alguien en medio de la llamada. Curiosamente, aunque Karine McCabe, la esposa de Henry, mencionó que los sonidos que su esposo hacía durante la llamada eran muy inusuales en él, por lo general se expresaba con total claridad. Solo hizo una llamada a uno de los amigos de Henry para intentar que fueran a recoger a su esposo. Cuando no lo consiguió, se volvió a la cama de inmediato. Aún más extraño fue que, durante su interrogatorio, Karine le repitió varias veces a la policía que sabía que Henry estaba vivo, aunque no tenía pruebas para demostrarlo directamente. Después de que se grabara este mensaje de voz extremadamente inquietante, los registros telefónicos de Henry mostraron que había llamado a un número de Texas más de 20 veces ese día. Sin embargo, cuando la policía intentó rastrear el número, resultó que ya no estaba en servicio. Es imposible saber si las llamadas las hizo Henry u otra persona, pero tras la inquietante conversación con su esposa, los registros telefónicos revelaron que, en los días posteriores a su desaparición, se realizaron varias llamadas desde el teléfono de Henry a ese mismo número, ahora desconectado. A medida que avanzaba la investigación, las cosas se volvían cada vez más extrañas. Curiosamente, la policía nunca encontró imágenes del auto rojo de William llegando a la gasolinera donde supuestamente había dejado a Henry, a pesar de que revisaron todas las tomas de esa noche. Más tarde, William cambió su versión de los hechos, alegando que, tan pronto como dejó a Henry, se subió de inmediato al auto y lo llevó a otra gasolinera a unos 3 kilómetros de distancia. Más tarde, un informante confidencial del FBI reveló que, durante las búsquedas que tuvieron lugar tras la desaparición, Emanuel, el anfitrión de la barbacoa, y otros 3 hombres solían pararse a unos metros del resto del grupo de búsqueda y hablar entre ellos de manera sospechosa. Aún así, nunca se determinó si tuvieron algo que ver con la desaparición. El 2 de octubre, casi un mes después de la desaparición de Henry, se envió una extraña carta anónima al departamento de policía de New Brighton, a unos kilómetros de donde Henry había desaparecido. La carta decía: Henry McCabe. Su cuerpo fue encontrado junto al agua, parcialmente enterrado. Se necesitó un perro de búsqueda para localizarlo. Una testigo que vio el entierro está asustada. Se pide a la joven que se presente. Puede permanecer en el anonimato y será protegido. El 2 de noviembre, la policía encontró el cuerpo de Henry en el lago Rush, a unos kilómetros de donde supuestamente lo habían dejado la noche de su desaparición. Curiosamente, no se encontraron indicios de acto delictivo en su cuerpo, a pesar de que la carta anónima sugería que alguien lo había enterrado. A pesar de la falta de pruebas, es posible que un grupo de agresores lo ahogara a la fuerza, que se quitara la vida, o que esa noche ocurriera algo completamente diferente. Lo único que sabemos con certeza es que se trata de un caso sumamente extraño que probablemente nunca se explique de manera concluyente. La noche del 27 de mayo de 2018, Spencer Mugford, de 20 años, se reunió con su amiga Sofía McKenna en el estacionamiento de la Universidad de Connecticut en Avery Point, donde Spencer estudiaba en ese momento. Sofía mantenía una relación tóxica y abusiva con un chico llamado Austin Cordova, que se había agravado en los meses previos a esa noche de mayo. Según la mamá de Sofía, Austin había sido visto con otra persona mientras todavía salía con Sofía. Después de esto, Sofía también decidió salir con otros chicos. Cuando Austin se enteró, fue al departamento de Sofía. Intentó derribar la puerta de una patada y, supuestamente, amenazó con quitarle la vida. Fue después de este incidente que Sofía comenzó a pasar mucho tiempo con Spencer Mugford, a quien había conocido mientras trabajaba en un spa local. Salieron juntos por un tiempo, pero no tardaron mucho en decidir volver a ser solo amigos. Un par de semanas después, Spencer aceptó otro trabajo en un barco de alquiler, llevando a gente a excursiones de pesca de mediodía. Esa noche de mayo, Spencer y Sofía se encontraron en el estacionamiento y se subieron a un velero sin motor que habían sacado del campus universitario.
Se dirigieron hacia el faro de New London Ledge, una popular atracción turística de Connecticut, conocida por ser uno de los edificios más espeluznantes del estado. Poco después de la 1 de la madrugada, Sofía usó el teléfono de Spencer para subir un video a su historia de Snapchat, en el que se le veía remando en el agua a bordo del pequeño velero. Yo, we're out here in the fucking ocean with us. That is the land. Like, we still have to get to there. Wait, where? Oh, we're almost there. En el video, Sofía apunta con el teléfono hacia la costa y, en tono de broma, destaca el tiempo que les queda para llegar al faro. Los dos amigos parecen estar de buen humor mientras se dirigen hacia el faro. Unos minutos más tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, tras llegar por fin al faro de New London Ledge, Spencer publicó en su Snapchat una foto de Sofía frente a un letrero que decía prohibido el paso. Esa fue la última vez que se vio a cualquiera de los dos. Al día siguiente, Austin se comunicó con la madre de Sofía, Michelle, para decirle que estaba preocupado porque no había sabido nada de ella, a pesar de que tenían planes de ir de compras juntos. Fue entonces cuando Michelle se dio cuenta de que había recibido varias llamadas perdidas de un número desconocido entre las 2 y 5 de la mañana y las 2 y 9 de la mañana de la noche anterior. Devolvió la llamada al número desconocido y se dio cuenta de que era el celular de Spencer. Temiendo lo peor, Michelle denunció la desaparición de su hija y alrededor de las 6 de la tarde de ese mismo día, la Guardia Costera inició una búsqueda oficial. Durante la búsqueda, encontraron el auto de Sofía estacionado en el estacionamiento Yukon con su celular aún dentro, lo que explicaba por qué había usado el teléfono de Spencer para llamar a su madre. La noche anterior, la Guardia Costera también había encontrado la camisa de Spencer atada a una cornamusa en el muelle del faro de New London Ledge, lo que indicaba que probablemente había utilizado su camisa para amarrar el velero, excepto que el velero ya no estaba allí. Mientras todo esto sucedía, Austin y su papá decidieron iniciar su propia búsqueda privada de Sofía y Spencer. Mientras sobrevolaban el agua, avistaron el estacionamiento Yukon. El velero fue encontrado volcado cerca de Truman's Beach, en la costa norte de Long Island, a unos 21 kilómetros del faro. Curiosamente, se encontraron en el velero una serie de huellas dactilares identificadas que nunca se analizaron. El 28 de mayo, apenas un día después de la desaparición, la Guardia Costera suspendió la búsqueda debido a las malas condiciones meteorológicas, con la intención de reanudarla si encontraban o recibían alguna información nueva que pudiera ayudarles a localizar a los dos desaparecidos. El 8 de junio, 11 días después de la desaparición, un pescador encontró el cuerpo de Spencer flotando en el océano, prácticamente en dirección opuesta al velero que Austin y su padre habían encontrado unos días antes. Se detectaron tanto alcohol como THC en el organismo de Spencer, aunque la causa oficial de la muerte fue ahogamiento accidental sin indicios de agresión. No tardó mucho en surgir una serie de teorías oscuras sobre por qué Spencer se había ahogado. El cuerpo de Sofía no había sido encontrado cuando desapareció. El 22 de julio de 2018 se formó el grupo de Facebook Finding Sophia McKenna, donde la gente se unió para tratar de reconstruir lo que le había sucedido. Aunque la causa de la muerte de Spencer estaba clara, a mucha gente le pareció extraño que la búsqueda se hubiera suspendido tan rápidamente y que nunca se hubieran hecho públicos los registros telefónicos de Spencer. También parecía sospechoso que no se hubieran analizado las huellas dactilares del velero y que Sofía no hubiera llamado al 911 la noche en que desapareció, a pesar de que claramente necesitaba ayuda. La gran cantidad de preguntas sin respuesta llevó a muchas personas a acusar a Austin de haber asesinado a Spencer y posteriormente de haber llevado a Sofía a otro lugar y haberla matado también. A fecha de mayo de 2026, no hay muchas pruebas que respalden esta teoría. Incluso la madre de Sofía afirmó que nunca creyó que Austin fuera el responsable, a pesar de la conflictiva relación que mantenían. Según la información que salió a la luz durante la investigación, es muy probable que el velero se desatara y comenzara a alejarse a la deriva en algún momento de la noche y que Spencer se ahogara al intentar llevarlo de vuelta al muelle. Lo que pasó después de esto es una incógnita. Una de las teorías más populares que se difundieron en internet era que después de que Spencer se ahogara, Sofía se quedó sola en el faro, gritando pidiendo ayuda.
Según esta teoría, un navegante solitario podría haberse detenido para ofrecerle ayuda, pero luego secuestró a Sofía con la intención de asesinarla o venderla a traficantes. Esta teoría es bastante improbable, sobre todo teniendo en cuenta lo poco probable que es que otro navegante se acercara al faro a esas horas de la noche. Sin embargo, no hay pruebas definitivas que demuestren que esto no haya ocurrido. Otra teoría que circuló en TikTok y Facebook era que Spencer y Sofía supuestamente habían tenido una discusión en el faro, lo que condujo a la muerte de ambos. Sin embargo, a mí me parece aún más improbable que la teoría del navegante solitario, ya que los dos parecían ser muy buenos amigos y no tenían antecedentes de violencia. Es decir, si miras el video de Snapchat subido a la historia de Spencer apenas unos minutos antes de las llamadas, queda claro que disfrutaban de la compañía del otro. Algo inesperado tuvo que haber pasado para provocar un accidente tan trágico. A día de hoy, la causa exacta de la desaparición de Sofía sigue siendo desconocida, aunque la policía y su familia creen ahora firmemente que Spencer se ahogó mientras intentaba recuperar el velero y que Sofía probablemente no quiso llamar al 911 por miedo a meterse en problemas por allanamiento. Es imposible saber si se ahogó al intentar rescatar a su amiga, si cayó al agua por accidente o si le ocurrió algo más mientras estaba sola en el faro. Si historias de este tipo te resultan interesantes, no dudes en suscribirte al canal. Y ahora pasemos al siguiente caso, que plantea más interrogantes que respuestas. En octubre de 2023, un grupo de 12 estadounidenses viajó a Guatemala para participar en un retiro de yoga Be the Change, a orillas del hermoso lago Atitlán, el lago más profundo de Centroamérica. Entre ellos se encontraba Nancy Eng, una mujer de 29 años de California que había asistido al mismo retiro el año anterior con el mismo instructor y lo había disfrutado tanto que decidió volver en 2023. Alrededor de las 10:30 de la mañana del 19 de octubre, 10 personas del grupo salieron a practicar kayak en el lago Atitlán. Antes de remar hacia el centro del lago, se grabó un video de todo el grupo del retiro en el que se veía a Nancy saludando a la cámara a unos metros de la orilla. Parecía feliz mientras se dirigía a reunirse con el resto del grupo, pero lamentablemente, estas son las últimas imágenes que se tienen de Nancy. Una vez finalizado el video, todos los miembros del grupo se alejaron remando en diferentes direcciones. Nancy remaba hacia el centro del lago con Christina Blasek, otra mujer de California. Lo que sucedió después depende de a quién le preguntes, pero según los dueños de la empresa de alquiler de kayaks, el grupo regresó de la excursión unos minutos más tarde, luciendo bastante nerviosos y tensos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que faltaba una persona. Nancy no había regresado. Curiosamente, nadie del grupo parecía dispuesto a hablar con los dueños. Según estos, los participantes del retiro se fueron a casa tan rápido como pudieron, sin pagar los kayaks ni explicar qué le había pasado a Nancy. Según los testigos, Christina parecía visiblemente conmocionada y el resto del grupo tuvo que tranquilizarla de camino a casa. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse raras. Aunque el grupo no tenía previsto regresar a Estados Unidos hasta dentro de unos días, todos adelantaron su partida y regresaron a casa apenas 8 horas después de la excursión. Según Eduardo Rath, el organizador de Be the Change, el grupo denunció inmediatamente la desaparición de Nancy a la policía guatemalteca. Sin embargo, según la propia policía, el grupo tardó casi 24 horas en notificarles que Nancy había desaparecido. Extrañamente, cuando Eduardo notificó por primera vez a la familia de Nancy sobre el incidente, no especificó que ella había desaparecido en el lago. En cambio, intentó dar a entender vagamente que ella no regresaría, lo que llevó a la familia de Nancy a creer inicialmente que ella planeaba mudarse permanentemente a Guatemala. Para entonces, la policía guatemalteca ya había iniciado una búsqueda de Nancy, pero después de 72 horas, la búsqueda se suspendió, lo que dejó a la familia de Nancy en la situación de tener que financiar el resto de la investigación por su cuenta. Mientras todo esto sucedía, la familia de Nancy intentó ponerse en contacto con Christina Blasek,
ya que al parecer fue la última persona que vio a Nancy antes de que desapareciera. Sin embargo, ella se negó a hablar con la familia y tardó un mes entero en prestar declaración a través de su abogado una vez que regresó a los Estados Unidos. Según Cristina, ella y Nancy se habían cruzado en la parte más profunda del lago. Cuando estaban a punto de regresar a la orilla, Nancy decidió de repente saltar del kayak e ir a nadar. El agua estaba agitada y el lago Atitlán tiene más de 300 metros de profundidad, por lo que, según se dice, Cristina le advirtió a Nancy que no se metiera al agua. Sin embargo, según la declaración de Cristina, Nancy no le hizo caso y saltó de su kayak en la parte más profunda del lago, dejando que su kayak se alejara flotando con la fuerte corriente. Nancy estaba en serios problemas. Cristina remó con todas sus fuerzas para recuperar el kayak y regresar con su amiga, pero para cuando llegó hasta ella, Nancy había desaparecido. Negándose a ponerse en peligro, Cristina remó de regreso a la orilla, gritando pidiendo ayuda. Para cuando llegó a la orilla, ya era demasiado tarde. Curiosamente, la policía guatemalteca dijo que Cristina les había dado una declaración sobre el incidente y que se había mostrado muy comunicativa. Sin embargo, cuando la familia de Nancy se puso en contacto con las autoridades guatemaltecas, no pudieron encontrar ningún registro de la declaración de Cristina en sus archivos. En ese momento comenzaron a circular acusaciones de que a Nancy nunca le habían ofrecido un chaleco salvavidas antes de salir a navegar en kayak. Sin embargo, los propietarios de la empresa de alquiler de kayaks hicieron declaraciones públicas para aclarar que eso era completamente falso y que la única razón por la que se veía a Nancy sin chaleco salvavidas en el video era porque ella había decidido no ponerse uno. Cristina se negó a hablar con la familia de la víctima, por lo que ellos tomaron cartas en el asunto e hicieron algo que, sinceramente, fue bastante descabellado. Revelaron el nombre de Cristina públicamente y la acusaron de ocultarles información. Tan pronto como lo hicieron, Cristina comenzó a recibir amenazas de muerte de personas de todo el mundo. El caso atrajo mucha atención en TikTok y Facebook, y decenas de investigadores aficionados de Internet filtraron la dirección y el número de teléfono de Cristina para amenazarla y convertir su vida en una pesadilla. A medida que el caso ganaba cada vez más repercusión en Internet, empezaron a surgir algunas de las teorías más descabelladas, y muchas personas alegaron que supuestamente Nancy había sido asesinada por su grupo de retiro en un sacrificio sectario, o como parte de un elaborado crimen de odio debido a su ascendencia asiática. Lo extraño de este caso es lo diferentes que son los testimonios de cada uno sobre cómo actuó el grupo cuando se dieron cuenta de que Nancy había desaparecido. Si hubieran sido más transparentes, no sería tan difícil creer que todo lo que dijo Cristina era cierto. Pero cómo actuaron de manera sospechosa y permanecieron en silencio durante tanto tiempo después del incidente, es comprensible que todos en Internet los acusaran de ocultar algo. A día de hoy, muchos testigos aún no han prestado declaración, e incluso hay acusaciones de que el grupo sobornó a la policía guatemalteca para dejarlos salir del país antes de tiempo. No obstante, no hay pruebas definitivas de que esto haya ocurrido realmente. Mi opinión personal es que Cristina probablemente esté diciendo la verdad, y que lo más probable es que el grupo no tuviera nada que ver con la muerte de Nancy. No estoy justificando la forma en que actuaron, pero hasta cierto punto es comprensible que estuvieran nerviosos después del incidente, considerando que estaban en un país extranjero donde no hablaban el idioma y no sabían cómo reaccionaría la policía ante la versión de los hechos de Cristina. Aún así, su comportamiento sospechoso deja mucho lugar a la duda. Ojalá siga saliendo a la luz más información sobre la desaparición de Nancy, pero por el momento, este caso tendrá que seguir siendo un misterio. El 20 de abril de 1989, Peggy Buer conducía por una carretera rural a oscuras cerca de la pequeña localidad de Circle, en Montana. De repente, vio a otra mujer conduciendo por su carril, en el lado contrario de la carretera, dirigiéndose directamente hacia ella a gran velocidad. Peggy giró bruscamente el volante y tuvo la suerte de evitar una colisión frontal. Por desgracia, Carol White, la mujer que iba en el auto detrás de Peggy, no tuvo tanta suerte. Carol había presenciado el casi choque segundos antes e intentó desviarse, pero fue embestida de frente por la conductora que se aproximaba.
Conmocionada por el choque y comprensiblemente un poco aturdida, Carol salió de su auto e intentó encontrar a la mujer que había causado el accidente. Unos segundos más tarde, una mujer rubia de unos 35 años salió de los restos del auto y se paró al costado de la carretera. Según Carol, la mujer no dijo nada. Solo se quedó mirándola con expresión ausente. Poco después, Peggy Berlup regresó para asegurarse de que todos estuvieran bien tras el accidente. Fue entonces cuando vio a la mujer rubia trepar por una cerca que discurría paralela a la autopista. En su declaración como testigo, Peggy dijo: mientras observaba la escena del accidente, noté a alguien parado al otro lado de la cerca, como un espectador, no como si le hubiera pasado a ella. Para cuando llegó la policía, la mujer había desaparecido, pero lograron identificarla gracias a las placas de su auto. Se trataba de Patricia Meehan, de 38 años, una ganadera de Bozeman, Montana. En el verano, la policía peinó la zona durante 5 días con perros y helicópteros, pero no encontró ningún rastro de Patricia. Sin embargo, sí encontraron una serie de huellas a aproximadamente 1 milla del lugar del accidente que finalmente desaparecieron. Según los informes policiales, Patricia se dirigía a la casa de sus padres en Pittsburgh antes del accidente. Es interesante que la policía descubriera más tarde que Patricia había hablado con sus padres el día antes del accidente y les había dicho que estaba bajo mucho estrés y que quería volver a vivir con ellos por un tiempo. Como Patricia era una mujer bastante estable sin antecedentes de problemas con el alcohol o las drogas, sus padres se sorprendieron por la petición, pero aceptaron con la condición de que primero viera a un terapeuta. Por lo tanto, antes de dirigirse a la casa de sus padres, Patricia programó una cita con un especialista para el día siguiente y se preparó para el viaje a Pittsburgh. No está claro por qué pasó por el pueblo de Circle, que no se encuentra exactamente en el camino de Bozeman a Pittsburgh, pero es posible que se haya perdido. Sin pistas reales más allá de la identidad de Patricia y las declaraciones de su familia, la policía intentó encontrar una explicación viable sobre a dónde podría haber ido. Después de un tiempo, redujeron las posibilidades a 2 teorías. O bien había hecho autostop después de desaparecer en la oscuridad, o se había escondido en un camión de heno que la policía había visto a poco más de 1 milla del lugar del accidente. Aquí es donde las cosas se ponen extrañas. En los días siguientes, muchas personas comenzaron a llamar a la policía, afirmando que habían visto a Patricia en diversas áreas de servicio y restaurantes a lo largo de la I-70, con aspecto desorientado y pidiendo a desconocidos que la llevaran en auto. A finales de junio de ese año, los padres de Patricia habían recibido más de 25 avisos de avistamientos, y ambos habían viajado a Montana con la esperanza de encontrar a su hija desaparecida. Curiosamente, muchas de las personas que afirmaban haber visto a Patricia confirmaron su identidad cuando sus padres les mostraron fotos y videos de ella. Sin embargo, ninguna de ellas había denunciado la desaparición de la mujer a la policía. Era como si ella sí estuviera haciendo todo lo posible por mantenerse un paso adelante de la policía y de sus padres, incluso en su aparente estado de confusión. En el otoño de ese año comenzaron a surgir cada vez más avistamientos e informes sobre Patricia. En septiembre, Patricia supuestamente hizo autostop con una mujer en Victor, Montana, quien se ofreció a dejarla pasar la noche con ella y su esposo. Al día siguiente, la pareja dejó a Patricia en una parada de camiones para ayudarla a acercarse a unos amigos a los que, según ella, iba a visitar en otra parte del estado, para cuando se dieron cuenta de que tenían entre manos a una persona desaparecida y buscada por la policía. Patricia ya había desaparecido. Mientras tanto, los padres de Patricia encontraron un rollo de película sin revelar en una de sus cámaras que contenía un autorretrato bastante inquietante tomado poco antes del accidente y la desaparición. En ella, se la ve mirando fijamente al espejo, con una expresión ausente mientras sostiene una cámara. Por lo que sabemos, esta fue la última vez que la fotografiaron. Hasta el momento, al menos 100 personas han informado haber visto a Patricia Meehan, pero las autoridades no han logrado localizarla. Dado el carácter extremadamente extraño del caso, todo el mundo, desde agentes de policía hasta detectives de internet y miembros del público en general, se pregunta qué le habrá podido pasar a Patricia. Una de las teorías más sombrías es que Patricia provocó el accidente de tráfico a propósito para quitarse la vida, lo que explicaría por qué se desvió hacia Circle en lugar de tomar una ruta más directa hacia Pittsburgh. Aunque esto es posible, dado que estaba deprimida,
plantea la pregunta de por qué programaría una cita de terapia en Pittsburgh apenas unas horas antes de planear quitarse la vida. Según otras fuentes, es posible que Patricia nunca haya hecho autostop y que simplemente se haya adentrado en el bosque antes de ahogarse en un cuerpo de agua cercano. Esto sería extremadamente extraño, dado que muchas personas estaban seguras de haber visto a la mujer en las fotos de los padres de Patricia. Sin embargo, han pasado cosas más extrañas, y un par de detectives han dicho que esto es posible. Dado que ha pasado tanto tiempo desde el incidente, es poco probable que lleguemos a saber qué le sucedió a Patricia, y este caso probablemente seguirá siendo una de las desapariciones sin resolver más inquietantes de la historia. Alrededor de las 9 de la noche del 26 de septiembre de 2014, una mujer llamada Kaylin Lauder realizó una llamada al 911, presa del pánico, en la que denunció que se estaba produciendo una pelea dentro del salón social de su condominio. Cuando se le preguntó si se habían utilizado armas en la pelea, afirmó que había oído disparos. Cuando la policía llegó al condominio, se encontró con una recepción de boda llena de invitados felices y les costó creer lo que Kaylin les había dicho. Según el informe policial, uno de los invitados admitió que había encendido un petardo, lo que Kaylin pudo haber confundido con un disparo. Extrañamente, unas horas más tarde, Kaylin volvió a llamar al 911, pero colgó antes de que el operador pudiera contestar. Unos minutos más tarde, la policía la volvió a llamar y les pareció que sonaba bastante confundida. Les costaba entender lo que decía. Kaylin sí confesó que su compañera de cuarto pensaba que estaba delirando y que se mostraba paranoica. Alrededor de las 8 de la mañana siguiente, volvió a llamar a la policía. A menudo se hace referencias a esta llamada como una de las llamadas al 911 más inquietantes de las que hay disponibles públicamente. Voy a reproducir un fragmento de la llamada para que la escuchen ustedes mismos. 107, I have an intruder at my house. Repeat the address for verification. They're stealing from my house. Okay, say your address one more time. I'm having a hard time hearing you. Get the out of my house. Okay, do you know who this person is? No, I don't. I just know that there's an intruder in my house. You don't know who they are? No, I don't. Were weapons involved or mentioned? They're not talking or responding. I'm just telling them to leave so I can hear them taking things. So you haven't seen them, you can just hear them? Yes, correct. Durante la llamada, Kaylin le dice al operador que hay un intruso en su departamento, pero luego se contradice varias veces y empieza a decir cosas que simplemente no tienen sentido. En un momento de la llamada, la compañera de cuarto de Kaylin, Carol, entra en la habitación y parece confundida por las acusaciones de que alguien ha entrado a la fuerza en su departamento. Unos segundos después, Kaylin explica que la noche anterior había visto a varias personas acechándola a través de su ventana, quienes aparentemente planeaban entrar a la fuerza. Okay, where exactly are you? I'm in the back bedroom. Karen, Where did lock the your suspect door. enter the building? There's only one door. Get out of my house. Is there anyone else in the building who belongs there? Yes, there's 6 apartments. Okay, is there anybody else in your apartment that should be there? I believe she is here. I have a roommate. Hey, Karen, lock the door. There's something going on there. Come here. Yeah. We might have left. Okay, what's going on now? They've left now? Yeah, so I'm just going to look and see if anything's been taken. Someone opened the door, and I heard them come in. See that, Carol? The door's still locked. It's not impossible. They must have a key or something. Because when I took the dog out, I heard people talking. And there was people last night, sitting outside the window. And so they, were scoping us out or something. Why is the door still locked? Well, I can't explain that, but I heard, 2 people talking. Curiosamente, Carol señala que la puerta del piso sigue cerrada con llave y que ha estado así toda la mañana, lo que obviamente haría imposible que alguien entrara a la fuerza. Sin embargo, Kaylin sigue pareciendo bastante alterada y convencida de que había un intruso en el apartamento, a pesar de que de la llamada se desprendía con relativa claridad que no se había producido ningún allanamiento.
La policía acudió de todos modos al domicilio de Kailyn para asegurarse de que se encontraba bien, y una vez allí, confirmó que no había indicios de que alguien hubiera entrado. Más tarde ese mismo día, alrededor de las 18:00, las cámaras de seguridad del edificio captaron a Kailyn fuera de su apartamento, caminando descalza, bajo la lluvia, hacia un pequeño arroyo cercano a la entrada del edificio. Las imágenes la muestran llevando a su perro en brazos. Mientras regresa a su apartamento desde el arroyo, no queda claro si está hablando sola o con su perro, pero su comportamiento parece sin duda un poco extraño. Unos segundos después, se la ve corriendo de vuelta a su piso como si estuviera huyendo de alguien. Por desgracia, ese vídeo fue la última vez que se la vio con vida. Desapareció ese mismo día tras dejar su teléfono, su perro, sus zapatos y su cartera en casa. Durante la investigación policial posterior, su familia reveló que nunca dejaba sola a su perro, Phyllis, durante más de una hora e incluso se la llevaba a eventos especiales, como bodas y graduaciones. Desde el principio, la policía alegó que Kailyn parecía padecer una enfermedad mental. A pesar de peinar toda la zona, la búsqueda inicial de Kailyn no tuvo éxito. No fue hasta 2 meses y medio después, el 1 de diciembre de ese año, cuando su cuerpo fue descubierto por un equipo de trabajadores de West Valley City que inspeccionaba una tubería de desagüe. De manera inquietante, los trabajadores observaron su cuerpo parcialmente oculto por la vegetación y sobresaliendo del agua en medio del río. Sin embargo, debido a que su cuerpo llevaba tanto tiempo descomponiéndose en el agua, la policía tardó un tiempo en determinar su edad y sexo. Incluso cuando confirmaron su identidad no pudieron determinar la causa de la muerte, lo que añadió otra capa de misterio al caso. Desde el momento en que se descubrió el cadáver, la familia de Kailyn afirmó que se trataba de un acto delictivo, pero esto fue imposible de confirmar debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo. Curiosamente, su cuerpo fue hallado bastante lejos del lugar donde las autoridades especulaban que había caído accidentalmente al arroyo y se había ahogado. El río al que supuestamente se cayó es bastante poco profundo, por lo que parece poco probable que su cuerpo pudiera haber sido arrastrado hasta el lugar donde fue hallado, sin enredarse en una rama o quedarse atascado en el barro, incluso con la fuerte lluvia. Aunque las autoridades dictaminaron que la muerte fue un ahogamiento accidental derivado de lo que supusieron que fue un episodio psicótico, hay muchos detalles en el caso que simplemente no cuadran. Para empezar, Kailyn no tenía realmente antecedentes de enfermedad mental, aunque le costaba encontrar trabajo y, según se informa, llevaba unos meses sintiéndose un poco deprimida. Según el testimonio de su padre, casi todas las demás personas de su entorno la describían como una persona estable y relativamente feliz. Sin embargo, a principios de 2014 había conseguido un trabajo, pero la despidieron unos meses después. Según su padre, esto la dejó un poco deprimida. En las semanas previas a su desaparición, la rechazaron para otro trabajo, lo que probablemente no ayudó a su estado emocional. Descubrí que había habido algunos acontecimientos en el pasado de Kailyn que podrían haber contribuido al deterioro de su estado mental. 3 años después de graduarse en la universidad en 2006, su hermano gemelo mató accidentalmente a su tío mientras ambos se encontraban bajo los efectos de las drogas. Por este delito fue condenado a 5 años de prisión. Aunque el incidente la afectó claramente, ella se mantuvo estable y no mostró signos de deterioro de su salud mental. Al menos, no hasta el punto de empezar de repente a realizar inquietantes llamadas al 911 y parecer delirante. Por lo que he averiguado, hay 2 teorías principales para explicar lo que le sucedió a Kailyn. La primera es que Kailyn sufrió un brote psicótico repentino debido al estrés de no poder encontrar trabajo. Los investigadores que propusieron esta teoría afirmaron que Kailyn probablemente caminó descalza bajo la lluvia hasta que se cansó tanto que cayó al río. Aunque esto es una posibilidad, algo que me llama la atención de esta teoría
es que nadie informó de haber visto a Kaylin caminando por la calle el día que desapareció. La segunda teoría es que, aunque Kaylin fuera un poco paranoica, tenía motivos para temer que alguien quisiera hacerle daño. Si realmente la estaban acosando la noche antes de que llamara al 911 para denunciar el supuesto tiroteo, su acosador podría haberla matado antes de que la policía pudiera intervenir. Sin embargo, según el testimonio de su compañera de piso, es posible que Kaylin simplemente se lo estuviera imaginando todo debido al deterioro de su estado mental. En última instancia, es posible que nunca sepamos la verdad. El caso dejó tras de sí docenas de preguntas sin respuesta. Para empezar, ¿con quién estaba hablando realmente Kaylin en el vídeo de vigilancia? ¿Era solo su perro? ¿Hablaba consigo misma o con otra persona? ¿Por qué andaba descalza bajo la lluvia para empezar? Y si estaba paranoica y delirante, ¿qué pudo haber desencadenado su crisis nerviosa? Habiendo transcurrido más de 10 años desde el incidente, es muy probable que lo que le sucedió a Kaylin Lauder la noche del 26 de septiembre de 2014 siga siendo un misterio. El 12 de septiembre de 1987, Dale Kerstetter, un guardia de seguridad y encargado de mantenimiento de 50 años, acudió a trabajar a la planta de Corning Glass Works en Bradford, Pensilvania, como solía hacer, a las 23:00 horas. Comenzó su turno de noche como guardia de seguridad de fin de semana. A la mañana siguiente, alrededor de las 7 de la mañana, el guardia de seguridad del turno de día, John Lindquist, llegó para relevar a Dale, pero no lo encontró por ninguna parte. John se dirigió inmediatamente a la cafetería para ver si Dale estaba allí, pero lo único que encontró fue la lonchera de Dale con la comida aún dentro. Curiosamente, unos minutos más tarde, se encontró la camioneta de Dale en el aparcamiento de la planta con sus llaves, un paquete de cigarrillos, su mochila y una funda de pistola vacía todavía dentro. Intuyendo que algo iba mal, se llamó a la policía. Se llevaron perros de rastro a la planta para encontrar a Dale. Unos minutos más tarde, los perros siguieron el rastro de Dale hasta la segunda planta, donde se encontraba el horno de vidrio de la planta, junto con unos valiosos tubos de platino. Esto era extraño, ya que Dale rara vez iba a esa parte del edificio y no tenía motivos para acercarse a los tubos. Fue entonces cuando el director de la planta decidió revisar las grabaciones de seguridad de la noche anterior. Lo que encontró fue inquietante. Las imágenes originales del incidente son extremadamente granuladas debido al lento proceso de deterioro de las grabaciones antiguas y son inútiles para este vídeo. El vídeo que estás a punto de ver es una recreación de las imágenes, que se supone que es perfectamente precisa según mi investigación. En las imágenes, el encargado vio a un hombre enmascarado merodeando por la planta, aparentemente inspeccionando el edificio. Poco después, el hombre subió corriendo a la segunda planta de la fábrica, donde se encontraban los tubos de platino de gran valor. Unos segundos más tarde, se ve a Dale hablando con el hombre enmascarado, quien parece estar obligándole a salir de la sala. Mientras el hombre enmascarado arrastra a Dale fuera de la sala agarrándole del brazo, este mira directamente a la cámara de seguridad. En un momento de las imágenes, se ve al hombre enmascarado utilizando una montacargas manual para sacar una pesada bolsa del edificio. Esa noche, fueron robados de la planta tubos de platino por valor de $250,000. Y de Dale Kerstetter nunca más se supo nada. Tras su misteriosa desaparición surgieron varias teorías para explicar si fue una víctima inocente o un colaborador interno en el robo de alto riesgo. Según la familia de Dale, él nunca habría participado en un delito como este porque simplemente no era ese tipo de persona. Se le describía como un hombre honesto, leal, amante de la familia y alegre que simplemente se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es posible que Dale viera al hombre enmascarado en algún momento durante su turno y que, cuando fue a investigar, el hombre lo coaccionara para que cooperara y luego lo asesinara.
La bolsa que el hombre sacaba del edificio con una carretilla elevadora podría haber contenido el cuerpo de Dale, junto con los tubos de platino. Sin embargo, otros empleados de la planta parecen tener una opinión totalmente diferente de Dale, basada en lo que han visto de él. Para empezar, quienquiera que haya sustraído el platino del tanque conocía muy bien la distribución de la planta. Sabía exactamente dónde se encontraban los materiales más valiosos, así como todas las herramientas necesarias para extraer los tubos de platino del tanque y salir rápidamente de la zona. Aunque Dale nunca había robado nada y, en general, era una buena persona, se había metido en problemas varias veces con sus jefes por ser un trabajador lento y tener una mala actitud. En la investigación, también se reveló que Dale tenía una deuda de unos $40,000 tras haber sido degradado de su puesto de operario en la planta, lo que significaba que no solo necesitaba dinero en el momento del robo, sino que tampoco estaba nada contento con sus jefes después de que le obligaran a aceptar una reducción salarial de $7,000. Esto llevó a algunas personas a creer que podría haber estado involucrado en el delito, lo que explicaría por qué el hombre enmascarado conocía tan bien la planta. Aún así, su familia sostiene que habría tenido otras muchas formas legales de conseguir el dinero antes de recurrir a un robo premeditado de alto riesgo y desaparecer sin dejar rastro. Una de las cosas que hace que la desaparición resulte tan ambigua es el comportamiento de Dale en las imágenes de las cámaras de seguridad. Para empezar, es difícil saber si realmente le obligaron a salir de la habitación con el hombre o si solo fingía obedecer. Cuando mira a la cámara, es imposible saber si estaba pidiendo ayuda en silencio o haciendo un gesto de desafío hacia sus antiguos empleadores. A día de hoy, se desconoce si Dale fue asesinado tras ser testigo involuntario de un crimen o si era un colaborador interno que abandonó a toda su familia por dinero. La tarde del 2 de junio de 2007, Kelsey Smith, de 18 años, salió de compras sola. Acababa de graduarse de la preparatoria 9 días antes y quería comprarle un regalo a su novio, John, por su 6º mes de noviazgo. Sin embargo, lo que debía ser una salida rápida y sin incidentes a las tiendas se convirtió en una tragedia. Al principio, todo parecía normal. Salió de su casa en Overland Park, Kansas, alrededor de las 6:30 de la tarde y llegó sin problemas al Target cerca del centro comercial Oak Park Mall unos 30 minutos después. Incluso llamó a su madre poco después de llegar a la tienda para preguntarle dónde podía encontrar cajas de regalo. Desafortunadamente, esa fue la última conversación que alguien tuvo con ella. Su familia comenzó a preocuparse cuando pasó más de una hora y ella aún no había regresado a casa. No había dejado ningún mensaje sobre un retraso inesperado y su teléfono se desviaba directamente al buzón de voz. Kelsey era el tipo de persona que llamaba a sus padres si iba a llegar incluso unos minutos tarde. Por eso, que desapareciera así era muy inusual. Por esas mismas horas, John se presentó en la casa de Kelsey para recogerla para su cita. Desafortunadamente, él tampoco sabía nada sobre su paradero. Temiendo lo peor, su familia presentó una denuncia por desaparición. Mientras tanto, su hermana y John comenzaron a buscarla por la ciudad, con la desesperada esperanza de que simplemente se hubiera quedado varada en algún lugar por algo menor, como un problema con el auto. Aunque finalmente encontraron una pista, esta generó más preguntas de las que respondió. Mientras registraban los alrededores de Target, vieron su auto estacionado frente a Macy's, en el lado opuesto del centro comercial Oak Park Mall, a unos 800 metros de su última ubicación conocida. Esto ya era bastante extraño de por sí. Sin embargo, lo más preocupante fue el estado en que lo encontraron. Estaba completamente abierto y lo único que faltaba, además de Kelsey, era su teléfono celular. Todas sus pertenencias, incluido el regalo que le había comprado a John unas horas antes, y su bolso, seguían en el auto. Esto planteó la pregunta: ¿qué pudo haberla llevado a abandonar su auto en ese estado? Afortunadamente, Macy's tenía una cámara de seguridad enfocada hacia el estacionamiento, lo que permitió a los investigadores obtener las imágenes y analizarlas en busca de posibles pistas. Sin embargo, nada los habría preparado para lo que estaban a punto de descubrir. Las imágenes de CCTV mostraban al auto entrando al estacionamiento a las 9:17 de la noche.
más de 2 horas después de que se supiera por última vez de Kelsey. Sin embargo, en lugar de Kelsey, un hombre desconocido que vestía una camiseta blanca salió por la puerta del lado del conductor y huyó rápidamente del lugar. Desafortunadamente, las imágenes eran demasiado borrosas para distinguir cualquier rasgo identificativo, aparte de su ropa. Lo que los investigadores no sabían en ese momento era que el color de su camiseta resultaría crucial en esta investigación. Por ahora, sin embargo, el enfoque estaba en encontrar a Kelsey antes de que fuera demasiado tarde. El siguiente paso en su investigación fue analizar las últimas imágenes conocidas de Kelsey comprando en la tienda Target. Desafortunadamente, estas imágenes no mostraban nada inusual a primera vista. El sistema de vigilancia de Target había capturado todo su recorrido de compras. Las cámaras registraron todo su recorrido. Desde el momento en que entró a la tienda, llamó a su madre y compró el regalo, hasta cuando salió en su auto. Sin embargo, al realizar un análisis fotograma a fotograma, uno de los detectives notó una pequeña anomalía cerca del final del video. Justo cuando la Kelsey estaba a punto de subir a su auto, la cámara captó lo que parecía ser un hombre con una camiseta blanca, corriendo hacia ella en el último segundo. Había muchas posibilidades de que se tratara del mismo hombre que abandonaría su auto en el estacionamiento de Macy's horas más tarde. Con esta nueva información, los investigadores volvieron a ver el video y esta vez notaron algo aún más espeluznante. Mientras Kelsey echaba un vistazo por la tienda, se pudo ver a un hombre con una camiseta blanca siguiéndola por todos los pasillos. La siguió hasta que ella estaba a punto de pagar sus artículos y luego salió corriendo de la tienda antes que ella, probablemente para tenderle una emboscada cuando se subiera al auto. Afortunadamente, la cámara de la entrada logró capturar una imagen más o menos nítida de su rostro, lo que permitió a los investigadores habilitar una línea telefónica de denuncias para cualquiera que lo conociera. Otra cámara también captó la marca y el modelo de su camioneta cuando llegó a la tienda unos minutos antes. Esto redujo considerablemente la búsqueda. Ahora solo necesitaban información sobre quién era el hombre. Después de revisar cientos de denuncias falsas, los investigadores finalmente recibieron una pista de alguien que decía ser su vecino. Reconocieron su rostro y su camioneta en la televisión e inmediatamente llamaron a la policía. Poco después, los agentes arrestaron a Edwin Hall, de 26 años, en su casa. Se estaba preparando para salir del estado para unas supuestas vacaciones con su esposa e hijos. Afortunadamente, los agentes lograron detenerlo antes de que pudiera huir. Para su sorpresa, Edwin admitió de inmediato haber estado en el lugar e incluso confirmó que era el hombre que aparecía en las imágenes. Sin embargo, negó tener nada que ver con Kelsey. Por suerte, su mentira no duró mucho. Los investigadores habían encontrado una huella dactilar desconocida en la hebilla del cinturón de seguridad del auto de Kelsey, cuando lo registraron anteriormente. Sin embargo, no coincidía con ninguna de las huellas que tenían registradas. Pero con el arresto de Edwin, pudieron tomarle las huellas dactilares, las cuales resultaron coincidir perfectamente con la encontrada en el auto de Kelsey. Ese mismo día, la policía también encontró los restos de Kelsey cerca de un lago en Missouri, a unos 32 kilómetros de Target. Nada de esto habría sido posible si la última visita de Kelsey al centro comercial no hubiera sido captada por el sistema de vigilancia de Target. Edwin fue acusado del secuestro y asesinato de Kelsey Smith y fue juzgado en julio de 2008. Se declaró culpable de todos los cargos para evitar la pena de muerte y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La mañana del 12 de febrero de 1993, Denise Bolger estaba de visita en el centro comercial New Strand, en Bootle, Inglaterra, con su hijo de 2 años, James. En un momento dado, mientras hacía las compras, soltó por un instante la mano de James para pagar. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, James había desaparecido sin hacer ruido. Presa del pánico, comenzó a buscarlo de inmediato, con la esperanza de que solo estuviera deambulando por el centro comercial. Sin embargo, James no aparecía por ningún lado. También llamó a la policía, que llegó en cuestión de minutos y comenzó a buscar a James en las calles aledañas. Durante los 2 días siguientes, más de 100 agentes peinaron las calles de Bootle, mientras que equipos en helicóptero rastreaban el canal. A pesar de sus esfuerzos combinados, sin embargo,
no encontraron ni una sola pista que pudiera llevarlos hasta James. Lo que inicialmente parecía un simple caso de desaparición de un niño, resultaría ser uno de los crímenes más perturbadores del siglo XX. El 14 de febrero, un grupo de niños descubrió los restos de James en una vía férrea a 4 kilómetros del centro comercial. Su cuerpo había sido cortado por la mitad por un tren que pasaba. Sin embargo, eso era solo la punta del iceberg. Una autopsia posterior reveló que James había sufrido un total de 42 lesiones en todo el cuerpo, incluidas 10 fracturas de cráneo. Aunque los detalles gráficos del estado de James son demasiado espantosos para mostrarlos en YouTube, solo pueden describirse como un acto de pura crueldad inhumana. Alguien había pasado mucho tiempo infligiendo dolor al pobre niño antes de que muriera inevitablemente a causa de sus heridas. Sin embargo, la revelación más impactante del caso aún estaba por llegar. Tras el hallazgo de los restos de James, la atención se centró en identificar y detener a los responsables. Afortunadamente, el centro comercial contaba con cámaras de seguridad repartidas por todo el recinto. Tras revisar minuciosamente las grabaciones, los investigadores finalmente encontraron su primera pista sólida. Una de las cámaras había captado al culpable sacando a James del centro comercial. Sin embargo, no se trataba de un adulto, como la mayoría habría sospechado. En cambio, se vio a James siendo llevado por dos niños sorprendentemente jóvenes. Las imágenes de otras cámaras mostraban a los dos niños merodeando por el centro comercial y robando artículos como dulces, juguetes y pintura. Luego, a las 15:42, alejaron a James de su madre y se lo llevaron afuera. Sin embargo, los investigadores no tenían forma de identificar a los dos niños por sí mismos. Difundieron algunas de las imágenes mejoradas por televisión, lo que hizo que una mujer los reconociera y llamara a la emisora. El 18 de febrero, 6 días después del asesinato de James, la policía detuvo a John Venables y Robert Thompson, de 10 años, en sus respectivos hogares. Lo que siguió fue un extenso interrogatorio de 20 horas de duración. Al principio, los dos intentaron negarlo todo, pero tras cierta presión, John cedió y confesó diciendo: Yo maté a James. Yo lo hice. Nosotros lo hicimos. ¿Le dirás a su mamá que lo siento? La policía también entrevistó a unos 38 testigos que vieron a James, John y Robert juntos esa noche, con el fin de obtener una visión completa de lo ocurrido. John y Robert faltaron a la escuela el 12 de febrero y fueron al centro comercial con el propósito expreso de secuestrar a un niño. Como uno de ellos confesó más tarde, planeaban llevar a James a una carretera muy transitada y empujarlo hacia el tráfico que se aproximaba. Sin embargo, en algún momento entre el momento en que lo apartaron de su madre y el momento en que abandonaron la zona, su plan dio un giro inesperado. En su lugar, lo llevaron a las vías del tren. Una vez que se quedaron solos, obligaron a James a soportar lo inimaginable hasta que finalmente falleció. Luego arrastraron su cuerpo hasta las vías del tren para que su muerte pareciera un accidente, antes de regresar a casa. Dado que demostraron comprender la gravedad de sus actos, John y Robert se enfrentaron a un juicio como adultos en noviembre de 1993. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los investigadores encontraron gotas de la sangre de James en su ropa, huellas de sus zapatos en el cuerpo de la víctima y muchas otras pruebas que no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. Fueron declarados culpables y se convirtieron en los asesinos condenados más jóvenes del siglo XX. Sin embargo, a pesar de haber sido juzgados como adultos, su sentencia se ajustó a su edad. Fueron condenados a prisión indefinida, con un mínimo de 8 años tras las rejas. Después de 8 años, en 2001, John Venables fue puesto en libertad con una nueva identidad para protegerlo de la venganza pública. Sin embargo, fue enviado de nuevo a prisión en repetidas ocasiones por incumplir las condiciones de su libertad condicional, y se determinó que seguía representando un peligro para los niños. Robert Thompson sigue en libertad bajo licencia y no ha reincidido desde su liberación inicial.